Cómo interpretar la Biblia. Lección 1. La singularidad de la Biblia. El propósito de la lección de esta semana es que la Biblia entera es una revelación de la gloria de Dios en Cristo. La lección la dividiremos en dos partes. La primera, la Biblia es singular porque fue inspirada por Dios. La segunda, su poder transformador está en quien la inspiró. Frecuencia Cristiana. Aceptada, creída y obedecida constituye el gran instrumento para la transformación del carácter. Es el gran estímulo, la fuerza que constriñe, que vivifica las facultades físicas, mentales y espirituales, y encausa debidamente la vida. La razón por la cual los jóvenes y aún los de edad madura se ven tan fácilmente inducidos a la tentación y al pecado es porque no estudian la palabra de Dios ni la meditan como debieran. La falta de fuerza de voluntad firme y resuelta que se manifiesta en su vida y carácter resulta del descuido de la sagrada instrucción que da la palabra de Dios. Pocos son los que atesoran la palabra de Cristo en su corazón y que la ponen en práctica en la vida. Si se apreciara debidamente la palabra de Dios, jóvenes y ancianos poseerían una rectitud interior y una fuerza de principios que los capacitaría para resistir la tentación. Iniciemos con la primera parte. La Biblia es singular porque fue inspirada por Dios. 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dios entregó a hombres finitos la preparación de su palabra divinamente inspirada. Esta palabra, distribuida en 2 libros, el Antiguo y el Nuevo Testamento, es el libro guía para los habitantes de un mundo caído. Libro legado a ellos para que mediante su estudio y la obediencia a sus instrucciones, ninguna alma pierda su camino al cielo. La Biblia presenta una norma perfecta de carácter. Este libro sagrado, inspirado por Dios y escrito por hombres santos, es una guía perfecta en todas las circunstancias de la vida. Presenta claramente los deberes de jóvenes y viejos. Si se hace de ella el guía de la vida, sus enseñanzas conducirán al ser hacia arriba, elevarán la mente, mejorarán el carácter y darán gozo y paz al corazón. Si nuestra Biblia hubiese sido escrita por personas no inspiradas, habría presentado un aspecto muy diferente y su estudio sería desalentador para los mortales que yerran, que contienden con flaquezas naturales y las tentaciones de un enemigo astuto. Pero tal cual es, tenemos un relato correcto de las experiencias religiosas que tuvieron los personajes notables de la historia bíblica. Los hombres a quienes Dios había favorecido y a quienes había confiado grandes responsabilidades fueron a veces vencidos por la tentación y cometieron pecados, así como nosotros actualmente luchamos, vacilamos y con frecuencia caemos en el error. Pero es alentador saber que por la gracia de Dios ellos pudieron obtener nuevo vigor para levantarse por encima de su naturaleza mala. Y al recordar esto, estamos listos para reanudar la lucha en nosotros mismos. Dios se ha dignado comunicar su verdad al mundo por medio de instrumentos humanos, y Él mismo, mediante su Santo Espíritu, hizo idóneos a los hombres y los habilitó para realizar esta obra. Guió la mente de ellos en la elección de lo que debían decir y escribir. El tesoro fue confiado a vasos de barro. Sin embargo, a pesar de todo, es del cielo. El Dios que creó el lenguaje humano capacita a los escogidos para comunicar pensamientos inspirados de manera confiable y en palabras humanas. La Biblia fue escrita por gente de diferentes orígenes y en diversas circunstancias. Algunos escribieron desde palacios, otros desde cárceles, otros en el exilio y otros en sus viajes misioneros para compartir el Evangelio. Estas personas tenían diferentes formaciones y ocupaciones. Algunos, como Moisés, estaban destinados a ser reyes, o como Daniel, a ocupar altos cargos. Otros eran pastores sencillos, algunos eran muy jóvenes y otros bastante ancianos. A pesar de estas diferencias, todos tenían algo en común. Fueron llamados por Dios e inspirados por el Espíritu Santo con el fin de escribir mensaje para su pueblo, sin importar cuándo o dónde vivieran. Continuemos con la segunda parte. Su poder transformador está en quien la inspiró. San Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Un ejemplo en el libro de los Hechos de los Apóstoles es sin duda el de Saulo de Tarso, primero lobo, después oveja de Cristo.
Después de su encuentro con Cristo en el camino de Damasco, cuán diferente de lo anticipado fue su entrada en la ciudad. Herido de ceguera, impotente, torturado por el remordimiento, sin saber qué juicio adicional pudiera estarle reservado, buscó el hogar del discípulo Judas, donde en la soledad tuvo amplia oportunidad de reflexionar y orar. Durante 3 días y vez tras vez, recordó con angustia de espíritu la parte que había tomado en el martirio de Esteban. Con tristeza y contrición de espíritu repasó las muchas ocasiones en que había cerrado sus ojos y oídos a las evidencias y había insistido implacablemente en la persecución de los creyentes en Jesús de Nazaret. Estos días de riguroso examen propio y humillación de espíritu los pasó en solitaria reclusión. Toda su esperanza de ayuda se cifraba en un Dios misericordioso, y a él recurrió con corazón contrito. Durante las largas horas en que Saulo estuvo encerrado a solas con Dios, recordó muchos de los pasajes de las Escrituras que se referían al primer advenimiento de Cristo. Cuidadosamente rastreó las profecías con una memoria aguzada por la comisión que se había apoderado de su mente. Al reflexionar en el significado de esas profecías, se asombraba de su anterior ceguera de entendimiento y de la ceguera de los judíos en general, que los había inducido a rechazar a Jesús como el Mesías prometido. A su entendimiento iluminado todo parecía claro ahora. Sabía que su anterior prejuicio e incredulidad había oscurecido su percepción espiritual y le habían impedido discernir a Jesús de Nazaret, el Mesías de las profecías. Al entregarse Saulo completamente al poder convincente del Espíritu Santo, vio los errores de su vida y reconoció los abarcantes requerimientos de la ley de Dios. El que había sido un orgulloso fariseo, confiado en que lo justificaba en sus buenas obras, se postró ahora delante de Dios con la humildad y la sencillez de un niñito, confesando su propia indignidad e invocando los méritos de un Salvador crucificado y resucitado. En esta experiencia de transformación de Saulo, el perseguidor, a San Pablo, siervo de Jesucristo, encontramos 2 aplicaciones para nosotros en este tiempo. La primera es que al estudiar la Biblia debemos interpretarla correctamente bajo la iluminación del Espíritu Santo, acercándonos a ella como un niñito que quiere aprender, sin prejuicios ni preconceptos, como los de Saulo de Tarso, y que había aprendido de los líderes religiosos de su tiempo, y también tener la disposición de obedecer lo que el Señor nos indique a través de su santa palabra. Cuando no llenamos estas 3 condiciones anteriores, corremos el riesgo de torcer las Escrituras o interpretarlas mal, como lo dice el apóstol Pedro hablando de las epístolas de Pablo, 2 de Pedro 3:16. En ellas hay algunas cosas difíciles de entender y que los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para perdición de sí mismos. La segunda aplicación es que la transformación es obra del Espíritu Santo a través de la santa palabra de Dios. La conversión de Saulo es una impresionante evidencia del poder milagroso del Espíritu Santo para convencer de pecado a los seres humanos. Él había creído en verdad que Jesús de Nazaret menospreció la ley de Dios y que enseñó a sus discípulos que ella no estaba más en vigor. Pero después de su conversión, Saulo reconoció a Jesús como aquel que había venido al mundo con el expreso propósito de vindicar la ley de su Padre. Estaba convencido de que Jesús era el originador de todo el sistema de los sacrificios del santuario terrenal. Vio en la crucifixión el tipo que se había encontrado con la realidad simbolizada, que Jesús había cumplido las profecías del Antiguo Testamento concernientes al Redentor de Israel. Decidamos hoy escudriñar la Biblia diariamente, haciéndolo como un niñito que quiere aprender, pidiendo la iluminación del Espíritu Santo y tener disposición de obedecer lo que Dios nos indique para que se realice la transformación en nosotros, como ocurrió en el caso de Saulo. Y decir como él en 2 Corintios 3:18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor.